Muy buenos días, mi nombre es Lía Wastrid Díaz Tapia, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Cuauhtémoc y en el día de hoy vamos a trabajar todo lo referente a la educabilidad. La educación es una actividad dinámica tanto en su estudio como en la práctica misma, debido a que en ella están involucrados gran cantidad de factores y problemas que la determinan. El ser humano es un sujeto educable. Hablar de educación es enfocarse en todo aquello que hace parte del proceso educativo. Hoy nos concentraremos en el proceso de educabilidad. ¿Pero qué es la educabilidad? La educabilidad es la capacidad del hombre de ser educado. Es una cualidad exclusiva del ser humano. Es de carácter individual, personal, transformadora. La educación necesita de la acción de dos elementos. Uno, con la capacidad de influenciar, que en este caso es el docente, y otro, con la capacidad de ser influenciado. La educabilidad es el modo esencial del hombre de educarse, perfeccionarse, transformarse, construir conocimiento hasta llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma del hombre de ser abierto. Se desenvuelve en el equilibrio dinámico en la sociedad y se orienta hacia la actualización o hacia la realización personal. El primero en introducir el término de educabilidad fue Johann Friedrich Herder. Para Herder, el concepto de educabilidad está en un contenido amplio. Por lo tanto, dice que en el latín educere, educabilidad significa sacar de, extraer de. En un contexto, educabilidad es filosóficamente sinónimo a plasticidad, moldeabilidad, ductibilidad. Para Herbert, la educabilidad abarca tres términos principales: plasticidad o ductibilidad, evolución animal y relación exclusiva del hombre, es decir, le da una categoría humana. Herbert dice entonces que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El hombre es un ser educable. Vamos entonces a mirar varios argumentos presentados por grandes filósofos. El primero de ellos, García Carrasco, el cual nos dice que el hombre es un ser afectivo, que asimila aquello que le estimule y que le permite conformar su personalidad y adaptarse socialmente. Para Hasper, el hombre es un ser educable, capaz de comunicarse, abrirse a los demás a través de las relaciones humanas y capaz de proyectar su autoperfeccionamiento. Castillejo, por su parte, afirma que el hombre es autor de su vida. La flexibilidad y la intencionalidad le permiten ser único e irrepetible. Capitán Díaz nos dice que el hombre es un ser abierto a y que se orienta hacia su realización personal. Zubiri nos afirma que el hombre es un animal defectivo que nace con la tarea exclusiva de formarse. Hubert Heim nos dice que el hombre es un ser de aprendizaje constantes. Su complejidad psicobiológica lo libera de conductas intuitivas y génicas, permitiéndole vivenciar y enriquecerse a nivel espiritual, individual y social. Para él entonces, Huber, la educabilidad es simplemente la capacidad de aprender. Fermoso, por su parte, nos dice que el hombre es un ser que no puede vivir sin estar en el contexto, de relacionarse con su cultura, capaz de crear y escribir cultura. Flinders nos dice que el hombre presenta la posibilidad de formarse, se comporta de un modo dúctil. Continuamos con las características de la educabilidad. Son cuatro principalmente: individual, que hace referencia a la exigencia individual e irrenunciable
que se genera desde la personalidad. La intencionalidad, que hace referencia a que el sujeto es quien decide sus metas o ideales. La dinámica nos afirma que todo lo que le rodea va a influir en su personalidad. Y la necesaria, que nos dice que el hombre sin ella se vería privado de la posibilidad de autorrealización, personalización y socialización. Límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación. Su principal límite es la corporeidad. Se ha analizado a través de tres perspectivas. La primera, herencia, llamada pesimismo pedagógico. Esta perspectiva nos dice, se le atribuye las diferencias de aprendizaje del individuo a las diferencias genéticas que se dan entre ellos. Son defendidas principalmente por genetistas, los cuales afirman que el hombre nace ya con su personalidad y que fácilmente el que nació para ser delincuente lo va a hacer por cuestiones de genética. En cambio, la perspectiva de ambiente llamada optimismo pedagógico nos dice que en la formación de la persona intervienen necesariamente factores o causas ambientales que obran de una manera decisiva. En este aspecto se resaltan dos vertientes, la sociológica y la psicológica. En la sociológica nos dicen que si bien la naturaleza nos hace individuos, la sociedad nos hace personas. En la psicológica nos dicen que la personalidad del individuo puede ser manipulable y que el comportamiento deriva de un aprendizaje. Espiritualidad del ser humano. Con relación a la espiritualidad del ser humano, nos dice entonces Fermoso que la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Para San Cristóbal, la educabilidad es una categoría general del espíritu, la cual incide en el ser humano y se manifiesta en sus funciones. Para Capitán Díaz, la educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal de su propio espíritu. Las teorías espiritualistas asignan tres características a la educabilidad: personal, que es propia; relacional, que le permite relacionar el espíritu con las cosas; y activa, porque es para actuarse. Las teorías personalistas nos dicen entonces que el hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Es un ser esencialmente abierto. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano, y una persona es la expresión de la naturaleza y del espíritu. Como conclusión, entonces, podemos decir lo siguiente: nuestros estudiantes son seres únicos, con capacidades propias y procesos de aprendizajes diferentes que le permiten recibir influencias y reaccionar ante ellas. La educabilidad como modo esencial del hombre, que le hace capaz de educarse, transformarse, construir conocimiento y llegar a ser lo que es, debe ser entonces el faro que guíe nuestro accionar educativo, nos reafirme en nuestra labor como docente y nos posibilite adquirir, buscar todas aquellas herramientas que consideremos necesarias para influir positivamente en nuestros estudiantes, moldeando sus conductas de tal manera que generen un cambio y una transformación sustancial en cada una de sus vidas o en cada uno de los aspectos de su vida. El comportamiento humano presenta una alta dependencia de factores biológicos, cognitivos y afectivos, además de una cohesión innata de aspectos socioculturales que constantemente moldean nuestro modo de actuar, sentir, percibir el mundo que nos rodea. Cada uno de estos factores permite entender el desarrollo del individuo a nivel de su comportamiento. Con esto entonces concluimos la presentación sobre educabilidad. Muchísimas gracias
Esperamos pues que